Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los Ministerios Ligonier con Steve Nichols. En este episodio haremos algo un poco diferente. Vamos a empezar una serie de 3 episodios. Nuestro primer episodio para esta semana será sobre la Abadía de Westminster. La próxima vez estaremos examinando 5 cosas que todos deberían saber sobre los estándares de Westminster. Y luego, en la tercera semana, hablaremos de 5 miembros de la Asamblea de Westminster que todos deberían conocer. Los llamaban divinos, así que veremos a 5 divinos. Pero esta semana estaremos hablando de 5 cosas que todos debemos saber sobre la Abadía de Westminster. Por supuesto, estamos hablando de una hermosa catedral, un edificio emblemático justo en el centro de Londres, al lado del Parlamento y, por supuesto, justo al lado del Big Ben. Quisiera verlo a manera de un examen, así que empecemos con nuestra primera pregunta. ¿Quién estuvo enterrado en la Abadía de Westminster durante casi 2 años? ¿Te das por vencido? La respuesta es Oliver Cromwell. Si caminamos hacia la parte este de la abadía, hay una piedra en la parte inferior del suelo. Allí veremos una referencia de que Oliver Cromwell estuvo enterrado en la abadía de Westminster durante unos 2 años. Segunda pregunta. ¿Cuándo comenzó la construcción de la abadía de Westminster? Esta es una pregunta algo capciosa y aceptaré 2 respuestas. Si dijiste que en el siglo XI, te lo voy a admitir, y si dijeras en el siglo X, también tendrías razón. Ahora, para entender esto, debemos notar que la abadía de Westminster fue uno de los 2 monasterios que se construyeron. Uno fue construido al este de la ciudad de Londres y se llama San Pablo. Este es el que tiene la gran cúpula que fue diseñada por Christopher Wren y esa es la Catedral de San Pablo. Al oeste de la ciudad de Londres construyeron otro monasterio y lo llamaron el Monasterio del Oeste. Así que a ese lo llamamos Westminster. Alrededor del siglo X o el siglo XI se inició la construcción de este edificio. De hecho, es una obra en proceso y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué se añadió a la abadía de Westminster en el siglo XX? Voy a ser un poco más específico. ¿Qué se añadió a la fachada de la entrada oeste que fue completado e inaugurado en el año 1990? Bueno, la respuesta es las 10 estatuas de mártires que conmemoran los martirios de 10 hombres del siglo XX, los cuales fueron líderes en la historia de la iglesia. Se dice que ha habido más mártires en el siglo XX que en todos los siglos anteriores juntos, y esas estatuas nos recuerdan a aquellos cuya fe conllevó el máximo sacrificio. Una de las figuras de ese muro es Dietrich Bonhoeffer. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, asegúrate de mirar en la entrada de la fachada oeste y ver las estatuas de los 10 mártires. Bien, nuestra cuarta pregunta. ¿Qué 2 científicos muy famosos que representan claramente 2 visiones diferentes del mundo están enterrados en la abadía de Westminster y no muy lejos el uno del otro? ¿Alguna idea? Bueno, la respuesta es Isaac Newton, que tiene una tumba muy impresionante con un globo terráqueo, esculturas, estatuas y mármol. Es un homenaje impresionante a Isaac Newton, el gran científico cristiano. Y el otro es nada menos que Charles Darwin. Darwin está enterrado a pocos pasos de Isaac Newton, donde hay una simple losa en el suelo con su nombre. Como Darwin era anglicano, esto le permite estar en la abadía de Westminster. Muy bien, nuestra última pregunta, y esta es corta. ¿En qué lugar de la abadía se reunió la Asamblea de Westminster? La respuesta es en la Cámara de Jerusalén. Podrían haberse reunido en otros lugares, pero en la mayoría de los casos se reunían en la Cámara de Jerusalén. Así que ahí lo tienes, 5 cosas que todos deberían saber sobre la abadía de Westminster. En las próximas 2 semanas estaremos hablando de las grandes cosas que sucedieron allí en la década de 1640. ¿Cómo son los estándares de Westminster que expresan el cuerpo doctrinal que las iglesias de la tradición reformada sustancialmente creemos y confesamos con respecto a la Biblia y a la teología? Soy Steve Nichols, gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.